Estimados alumnos del segundo grado de secundaria, muy buenos días, bienvenidos a nuestra octava semana de nuestras clases virtuales. Hoy miércoles 27 de mayo vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Bien, en esta parte tenemos nuestra pizarra del resumen. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta, quinta, sexta y séptima semana. ¿Correcto? La primera semana habíamos hablado acerca de la célula. ¿Y la célula qué era? Era la mínima unidad de materia viva capaz de realizar metabolismo, crecer y reproducirse. Eh, ¿A qué se refiere con realizar metabolismo? O sea que las células tienen capacidad de transformar una sustancia en otra. ¿Correcto? Y también pueden crecer y reproducirse, en este caso por división celular, la reproducción. ¿Correcto? Bien, vemos que hay dos tipos de células. Hay células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas son las células más simples que pueden existir. ¿Sí? Además, estas son las más primitivas. ¿Por qué? Porque existieron desde hace muchos años. ¿Correcto? Y también estas células procariotas son aquellas que son muy pequeñas. Pro viene de sin y cario de núcleo, o sea que estas no presentan núcleo. En su núcleo no presentan, por ejemplo, membrana celular, ¿ya? Porque su núcleo está prácticamente disperso en el interior de esta célula, ¿ya? En su citoplasma en este caso. Las células eucariotas, en cambio, son células más complejas. Estas son más evolucionadas además. Y también son más grandes. ¿Correcto? En la segunda semana, chicos, se habló acerca de los tejidos y órganos. Y los tejidos, recordarán ustedes, bueno, es estudiado por la histología. ¿Sí? O sea, ¿quién estudia los tejidos? La histología. ¿Y qué son los tejidos? Bueno, los tejidos están formados por un conjunto de células. O sea, varias células me forman un tejido. Y hay diferentes tipos de tejido. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido conjuntivo, que prácticamente es igual al conectivo, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, ¿sí? Hay diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Bien, veamos ahora los órganos. Los órganos están formados por un conjunto de tejidos ya también. Ah, ya, o sea, los tejidos están formados por un conjunto de células y los órganos están formados por un conjunto de tejidos. ¿Correcto? Bien, ahora, pues, un ejemplo, a ver, de órganos, profesor. A ver, el órgano reproductor, por ejemplo, el órgano del corazón, ¿sí? Bien, entonces, los órganos también son denominados como sistemas, ¿ya? En la tercera semana habíamos hablado acerca de la taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología que se encarga de qué? De clasificar a los seres vivos. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, por ejemplo, puede clasificar a las aves, ¿ya? Puede clasificar a, a otro ser vivo, por ejemplo, las plantas, ¿sí? Tiene diferente clasificación de acuerdo a su forma, a su tamaño, ¿sí? Hay diferentes tipos de clasificaciones. Y bueno, ¿quién inició esto? Carlos Linneo. Es el padre de la taxonomía, porque este señor justamente inició eso. Bueno, en realidad, Aristóteles, por ejemplo, ya había hecho una clasificación de los reinos, de los animales y las plantas. Sin embargo, este señor, que es Carlos Linneo, se considera padre de la taxonomía, porque hizo una clasificación más detallada, proponiendo el sistema binomial, en donde justamente para poder yo poner un nombre a un animal o cualquier otro ser vivo, tiene que tener eh, una denominación con dos nombres, ¿ya? Por ejemplo, a la vicuña, con el nombre científico, se conoce como Lama vicugna. Al gallito de las rocas se conoce como Rupicula peruviana, ¿sí? Entonces, binomial, ¿qué quiere decir? Que va a tener dos denominaciones, ¿ya? En la cuarta semana se habló acerca de los cinco reinos. Recordarán ustedes al reino Animalia, Plantae, Monera, Protista y Fungi. El reino Animalia está formado por los animales, el reino Plantae por las plantas, el reino Monera por las bacterias principalmente, eh, el reino Protista por los protozoos, ¿correcto? Y el reino Fungi por los hongos. Estos cinco reinos fue propuesto por Whitaker. Ya anteriormente no estaba propuesto los cinco reinos. Whitaker es quien propone justamente estos cinco reinos. ¿Ya? Ahora vamos a ver el reino Monera, que está por acá. ¿Sí? Está conformado por seres unicelulares
y procariotas, como las bacterias y las cianofitas, en este caso. Ya, por ejemplo, las bacterias se dice que son cosmopolitas. ¿Por qué? Porque están en todos lugares. Por eso se dice que son cosmopolitas. Porque podemos encontrar en cualquier lugar. ¿Ya? Las bacterias pueden ser aeróbicas, anaeróbicas, autótrofas o heterótrofas. Por ejemplo, ¿cuándo se dice que son aeróbicas? Cuando necesitan oxígeno. ¿Sí? Y cuando se dice que son anaeróbicas, cuando no necesitan del oxígeno. Las aeróbicas, o sea que pues prácticamente pueden vivir al aire libre y pues requieren del oxígeno, ¿no es cierto? En cambio, las anaeróbicas, probablemente el oxígeno les cause un daño o intoxicación, por ejemplo. Entonces, estas anaeróbicas generalmente viven, por ejemplo, en sitios donde no hay oxígeno, por ejemplo, en los volcanes, ¿ya? Las autótrofas son aquellas que pueden fabricar su propio alimento. Por ejemplo, ahí encontramos a las cianobacterias, que pueden realizar fotosíntesis. Se dice que estas cianobacterias probablemente iniciaron la vida terrestre, ¿ya? Las heterótrofas necesitan de otro, por ejemplo. En la sexta semana hablamos acerca del reino Monera y justamente de las cianobacterias. ¿Sí? Las cianobacterias, bueno, son bacterias, pueden ser acuáticas o terrestres, y que poseen el pigmento fotosintético, el cual les permite hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, son autótrofas. ¿Por qué? Porque realizan o adquieren su propio alimento, ¿sí? Gracias a la fotosíntesis. Estas también son conocidas como algas azul verdosas. ¿Por qué? Porque tienen un pigmento más o menos azul verdoso. Por eso justamente. Pero hoy en día se sabe que no son algas, son bacterias. Ya anteriormente se le conocía así. Bueno, forman parte del fitoplancton que sirven como alimento para los peces en el mar, por ejemplo. ¿Ya? En la séptima semana hablamos acerca del reino protista, que está formado principalmente por protozoarios y por algas. Entre los protozoarios tenemos que estos presentan vida libre, o sea que pueden estar en cualquier lugar, pueden estar en el agua, en la tierra o en cualquier otro lugar. Y en estas encontramos a cuatro, a los arcodinos, ciliados, mastigóforos y a los esporozoarios. Los arcodinos son aquellos que se movilizan por pseudópodos, ¿ya? Los ciliados se movilizan por cilios, los mastigóforos se movilizan por flagelos, los esporozoarios no tienen movimiento, ¿sí? Tienen una forma de espora, o sea, necesitan de un vector que los movilice. Entre las algas tenemos a las euglanofitas, clorofitas, pirrofitas, rodofitas, crisofitas y feofitas. Las euglanofitas, que a continuación vamos a ver más detalladamente, eh, pueden hacer fotosíntesis o pueden alimentarse del exterior. Por eso se dicen que son mixótropos. Las clorofitas son autótrofos, o sea, realizan fotosíntesis, adquieren su propio alimento. Las pirrofitas causan la marea roja. Por ejemplo, estos son tóxicos para los peces. Cuando causan la marea roja, cuando hay muchas de estas pirrofitas, son tóxicos para los peces y van muriendo justamente los peces, ¿no es cierto? Entre las rodofitas podemos encontrar al yuyo que nosotros podemos consumir en nuestro ceviche, ¿ya? Las crisofitas, por ejemplo, entre las crisofitas podemos encontrar a la diatomea, que tiene una superficie del sílice, el cual puede ser obtenido para poder hacer, en este caso, las lijas, ¿no es cierto? Están hechas de sílice, ¿ya? Y las feofitas son muy largas. Vamos a detallar esto en esta parte, ¿ya? Bien, en esta parte justamente está resumido esto, justamente el reino protista, que vimos en la semana número 7. Bueno, el reino protista les había mencionado que estaba formado por protozoarios, ¿ya? Y por algas. Los protozoarios eran microscópicos y unicelulares. En él encontramos a los arcodinos, ciliados, mastigóforos y esporozoarios, ¿ya? Y las algas eran organismos uni y pluricelulares. Además, estos eran eucariotas y que podían realizar fotosíntesis. Entre ellos encontramos 6 euglanofitas, crisofitas, pirrofitas, feofitas, rodofitas y clorofitas. Vamos a detallar cada uno de estos, ¿ya? Los protozoos entonces, los arcodinos, les había mencionado que se movilizaban por pseudópodos. Acá está su pseudópodo. Pseudo viene de falso, podo como que de pie, ¿ya? Falso pie. Entonces, estos viven generalmente en el agua, ¿ya? ¿Por qué se dice que se movilizan por pseudópodos? Porque esto es como una masa y pues trata de alargarse por acá y eso le permite su movimiento, ¿sí? Se alarga y se contrae y así se mueve, ¿ya? Los ciliados, como su nombre dice, se movilizan por cilios que están por acá, miren, ¿ya? Y estos tienen como una especie de boca por acá que se llama citosoma
Y por acá tiene como una especie de ano que se llama citopigio. En este caso podemos encontrar al paramecios, por ejemplo, ya que generalmente viven en el agua. En los mastigóforos encontramos a la Giardia lemnia, ¿sí? El cual, o bueno, los cuales se movilizan por flagelos, que están por acá, miren. ¿Sí? Esto también es conocido como cara de vieja, ¿ya? ¿Por qué? Porque más o menos tiene cara de un personaje, más o menos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entre los esprosarios, también llamados adcomplexos, eh, encontramos al Plasmodium falciparum. Estas no tienen movimiento, necesitan de un vector que los traslade, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora las algas. Les había mencionado las eulanofitas. Y estas eran mixótropas. ¿Por qué? Porque pueden realizar fotosíntesis o pueden alimentarse del exterior. Por eso se dice que son mixótropas. ¿Correcto? Y bueno, por acá ven como una especie de cilios, ¿no? Y por qué es su boquita que se puede alimentar. Las clorofitas son las algas verdes, son bien verdecitas estas. Estas realizan fotosíntesis nada más. Entre estas podemos encontrar a la lechuga marina. Son bien verdecitas, ¿ya? O sea, son autótrofas. Entre las pirrofitas encontramos, por ejemplo, a las que causan marea roja. Les decía que estas eran tóxicas para los peces cuando están en mucha cantidad, ¿cierto? Y por acá tienen como una especie de cilios también, ¿ya? Entre las rodofitas encontramos a las ficoeritrinas y las ficocianinas, que son prácticamente el yuyo que nosotros podemos consumir en nuestro ceviche, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿ya? Bueno, entre las crisofitas les decía a la diatomea, que tienen una superficie de sílice, los cuales son muy duras, y son obtenidas para poder realizar la lija, en este caso. Entre las feofitas les decía que eran muy largas, sin embargo tenían como una especie de bolsitas por acá, el cual tenía este aire, el cual se llama neumocisto, y pues esto les permitía, por ejemplo, que estén flotando, ¿no? Que no se hundan. Como son tan largas, se pueden hundir, pero esto les permite que estén en la superficie y así puedan, absorber la luz del sol, por ejemplo. Bien chicos, entonces el repaso, como verán, está muy sencillo. Esto fue al respecto, básicamente al resumen de nuestro repaso. Espero que se encuentren muy bien y sigan avanzando. Nos vemos en la próxima clase.